meter en el tema Facundo de Pablo, ingeniero agrimensor. Contarle a la gente, el público se renueva, qué es un ingeniero agrimensor y su segmento que hoy vamos a hablar, que es bárbaro, de las medidas de los campos de juego. ¿A qué te dedicas vos, de Pablo? ¿Qué tal? Yo mido la tierra, siempre digo lo mismo, medimos la tierra. Los ingenieros agrimensores somos los que miden la tierra y eso lo hacemos para determinados objetivos. Por ejemplo, yo tengo un terreno y, por ejemplo, ella que tiene 4 terrenos. territorios. El tema de las medianeras en el conurbano. Claro, exacto, para resolver problemas de límites entre vecinos. Porque siempre se roba medio centímetro. Medio ¿no? centímetro, digamos, nadie se pelea. En eso un par de metros cuadrados cambia la ecuación, ¿no? Exactamente. Pero eso ahí vos incluso podés tirar 5 para arriba, 5 para abajo. ¿Puede haber uno que te haga eso? Como profesional, yo beneficiar a uno u otro, no lo voy a hacer. No, ni ningún colega lo va a hacer. Lo haría. No. Alguno trucho. No, pongo las manos en el fuego por todos. Por el gremio. Sí, por supuesto. Bien, pero Facundo nos trajo las medidas de los campos de juego. Las medidas de los campos de juego, exactamente, porque venimos con el fútbol. Y es como nos está costando soltar el mundial, ¿no? Está difícil. Y con la medida de las canchas de juego, de hecho, tienen que tener, por supuesto, por un tema legal, una medida... Hay medidas reglamentarias, claro, exactamente. Reglamentaria. Pero no son todos los campos de juego iguales. No son todos los campos de juego. ¿Me permitís? Porque yo me quedé pensando en algo anterior. Sí, dale. Y es una idea que me viene rondando en la cabeza hace varios días, porque el partido contra Inglaterra... Inclusive los jugadores, el técnico hablaba de, bueno, no, es solamente un partido, no tiene... Sí, en la previa sí. Como que venían muy políticamente correctos. Sí, totalmente. Cierto espacio del periodismo también venía con ese mensaje. Sí. Y después saltaron con todo, ¿no? También como se dio, dar vuelta al resultado. Claro. Bueno, ella en la cancha estaba enajenada. Bueno, de hecho yo le pregunto a Montiel en el día previo, en el entrenamiento, le digo, bueno, claramente Scaloni dijo que era Mirá cómo te sacó ficha, chapa, Le pregunto a Montiel, entrenamiento. Y bueno, pero quería que me diga la verdad y le pregunté justamente para que me responda si... para él, efectivamente, era un partido de fútbol o era algo más. Y bueno, me respondió, obviamente, políticamente correcto. Y me dijo, no, como dijo Scaloni, es un partido de fútbol. O sea, no, estaban con el cassette. Después, cuando ganaron... Todo. Yo traté de sacarle ficha a alguno, pero no hubo caso. Evidentemente, habrán acordado previamente que era lo que tenían que responder y todos siguieron la misma línea. Y es lógico. Después se notaba que no era solamente un partido de fútbol. Y no es mentira que es un partido de fútbol. Yo creo, tengo la tesis, abono la tesis, de que dentro de 100 años va a haber una corriente historiográfica que ¿Dentro de 100 años? ¿100 años no te parece mucho? Vamos a decir 100 años. Me agarra ansiedad pensar en 100 años. Y bueno, no lo vamos a ver. Pero yo creo que va a haber historiadores que van a analizar esta realidad actual desde el enfoque del fútbol. Me parece que hoy en día las redes sociales no te permiten pensar de acá a 100 años, sino que por eso se arman todas las teorías y se empiezan a viralizar en el momento. Incluso durante el partido no terminó de pasar algo que ya está subido en las redes sociales. O sea, la rapidez de la viralización es automática y justamente tiene que ver con estas nuevas generaciones que no soportan la espera. La espera, claro. Está bien, pero va a haber historiadores. Dentro de 100 años va a haber historiadores y así como los historiadores de ahora nos van a hablar de la batalla de Casero, de la batalla de Pavón. Van a hablar del partido. Y, por supuesto, en 100 años van a hablar del partido de Argentina contra Inglaterra. Mirá lo que voy a decir, es que es algo que yo pensaba que era insuperable. Yo siempre dije, cuando en las comparaciones con Messi hablaba de que Maradona y el gol, yo creo que la gesta de la bandera es superior a los goles del Diego. En el impacto mundial es superior. Es un movimiento político y cultural el fútbol, no es solamente un deporte. Quedó clarísimo. No, pero eso que marcabas del partido, justamente contra Inglaterra, ya se notaba desde la previa que no era solamente un partido, por cómo incluso cantaron el himno. O sea, el clima que se vivía era de guerra. En la cancha, ¿cómo lo sentí? Ahí estuviste en la cancha de ese momento histórico. ¿Cómo
contame un poco la sensación de esto que bien está diciendo Facu. Siempre el himno argentino te erizaba la Sí. piel, te emocionaba previo a un partido, pero en ese partido particular se sentía literalmente una tensión que se cortaba con tijeras entre todos los hinchas que estábamos en la cancha y cómo te mirabas con el rival, que más allá de la rivalidad que uno tiene con el otro de enfrentarse, se notaba claramente que no estábamos pensando en el fútbol y que todos teníamos las Malvinas, teníamos a la guerra y teníamos a nuestro pueblo, nuestro país, en la sangre, en la piel que nos corría, y se le notó a los jugadores cómo salieron a la cancha, cómo cantaron el himno, y a Scaloni también. Claramente para ellos no era un partido más, No era un partido. y pensaban, imagínate el partido del Diego, lo habrán visto, vos viste la imagen que se viralizó también, de cómo cuando tira la moneda, Messi lo mira al rival y el rival mira la moneda, que es exactamente lo mismo Lo que que hizo hizo Diego, Maradona. claro. Entonces, Messi ese- lo tenía estudiado. para lo mí. tenían recontra estudiado, lo vieron 800.000 veces. También cómo se impuso Scaloni contra los ingleses, sabiendo que como jugador, y incluso él lo dijo, como jugador no fue gran cosa, me sirvió para llegar hasta acá. Digo, y también habrán estudiado cómo se les plantó, estando Beckham en la cancha, incluso con la amistad que tiene Beckham con Messi, justamente por el fútbol. Es que y por- en una Argentina e Inglaterra no es bueno, amistad, chico. ahí está. Sin Sin dudas. Un país, lo que pasa es que ayer hablamos con el último periodista argentino que estuvo en Malvinas, que, bueno, Lucho, que hablaba un poco del odio que nos tienen los kelpers también. Eso es real. Sí, No claro. es que uno lo está inventando. Y bueno, es población implantada. Es población implantada. Población implantada. ilegalmente. Sí. Población implantada. No lo quieren entender, pero es cierto. Vamos con la medida de la cancha. Sí, por favor. Ahí está la imagen, mira, Ahí esta está. imagen, y me la guardo, la de Maradona, que la hemos visto infinidad de veces, viendo al rival cuando el rival mira la moneda, mientras el árbitro lo tira en la previa del partido, y abajo justamente la de Leo Messi haciendo exactamente lo mismo, mirando al rival, cuando Kane está mirando la moneda hacia el cielo. Impresionante. Digo, eso ya desde el No, vamos... muy bien, chicas. A ver, pónganme las dos fotos. Qué momento, qué locura el fútbol. Porque uno dice, bueno, el Ahí fútbol. está. Mirá. Mira. Claramente, Y fíjate, los hombros, los brazos de Messi son iguales a los de. todo igual, Diego. Todo igual. Esto también habla muy bien de Messi con respecto a la admiración que tiene Leo por Diego. Claro. Porque acá te estás dando cuenta que el pibe no está en eso, quién es mejor. O sea, Leo como crack siente una admiración real por lo que fue Maradona también como jugador. Sí, se la cuidó. misma que seguramente sentía Maradona por Messi. Bueno, incluso lo dijo Claudia. Claudia dijo, el Diego me decía que Messi, futbolísticamente, era mejor que él. Lo dijo siempre. Lo dice Claudia, que se lo dijo Claro. el Diego. Digo, no lo estoy diciendo yo. Bueno, pero Messi cuando le preguntaron el otro día y después de ganar la Inglaterra dijo, el mejor jugador de la historia es Maradona. Yo creo que Messi es un prócer no polémico. Mirá lo que te digo. Y Maradona es polémico. Sí, mirá lo que la comparación. Pero te digo, para ver este mundial yo creo que Bueno. cambió esta cuestión no polémica. Y si llega de si Messi le agarra la bandera y a lo Maradona dice algo raro hubo. Sí. Igual, tengo ganas de decir una estupidez, pero... Decila. A En este ver, programa decimos de tu Mira, Maradona es a Perón lo que Messi es a Irigoyen. Bueno, pasa que la historia de A Irigoyen... Irigoyen lo dejaron tranquilo y a Messi creo que lo dejaron como el muchacho que hace las cosas bien, que no dice cosas feas, que no dice... Correcto. Claro. Y el otro... pero los dos están dentro del mismo espacio. Sí, Y están Irigoyen dentro fue presidente radical cuando no existía el peronismo. Cuando no existía el espacio El popular era radicalismo, Irigoyen. Claro, de hecho hay una división en la Unión Cívica Radical, que era la Unión Cívica Radical y Sí. del Pueblo, y la Unión Cívica Radical Conservadora, que era el radicalismo de Alvear. Claro, de Marcelo antipersonalista, Alvear. Entonces, exacto. Irigoyen representa el ala más popular. del radicalismo, entiéndanlo, en un contexto donde no existía el peronismo. Claro, y todos los atributos que le confieren a Perón, a Maradona, primero se los conferían a Irigoyen.
Lo que Lo pasa que pasa es que acá la historia está invertida. Primero está Diego y exactamente, después... pasa un Pero poquito. no está al mal, revés. no está Bueno, mal. Es una idea, la quería decir. Pero me parece muy bien, pero quiero Vamos ver a que ver me el estoy tema de interesado en vamos a ver el tema del fútbol, Por del ejemplo, campo de en la juego. cancha de San Lorenzo, la más grande de todas. Sí, la cancha de San Lorenzo. A ver, el campo de juego. Yo les traje una filmina, no sé cómo se llama. Filmina, la popularizó tristemente Alberto la pandemia, pero sí, una filmina. Sí. Una imagen. Sí, la Una que imagen. ver una Te quedaste imagen medio en de cómo son las medidas reglamentarias de los campos de juego. En realidad no hay una medida rígida, la FIFA y la AFA también está asociada. O sea, no hay una medida. No hay una medida. No tienen que ser todos. Ahí Claro, está. ahí la vemos. En realidad las medidas pueden, el largo de un campo de juego puede variar entre 95 y 105, a veces 110 metros de largo. O sea, pero hay 15 metros de diferencia. Sí, exactamente. Y el ancho del campo puede ir entre 65 y 70 metros. Y eso es lo que vos estás diciendo. Es decir, vos fijate que entre la cancha más chica, reglamentaria, y la cancha más grande, puede haber hasta 500 metros cuadrados de diferencia. Es un montón. 500 La más metros. chica es la de Argentinos Juniors. Argentinos. La más chica es la de Argentino Junior. Ahora vamos a ver cuáles son las 4 o 5 más grandes. Hablamos no de cancha, sino de campo de juego. El estadio. El estadio no, estaba el campo de juego. estructura. Después hay un campo de juego, no sé si lo tenés, el de Liniers, que está como... Ahora vamos a hablar. Lo tenés también. Club No, Social yo porque y Deportivo Liniers. Conduje Atlas Por la otra supuesto. pasión, y recorría esas canchas, y la de Liniers, no sé, como que está torcida. ¿No? Sí. Bueno, el ancho de un campo, además, tiene que tener 2/3 del largo. ¿Sí? Una Ok. medida reglamentaria. Y bueno, están las áreas también que tienen 18,5. También los arcos. Fíjense, los arcos que tienen ¿Los que arcos tener- no tienen que ser todos iguales? Los arcos tienen que ser todos. ¿Cuál es la medida de los arcos? 7,32 por 2 metros 44. ¿Y de dónde sale esa medida tan rara? 7,32 por 2, o sea, 7,32 de largo por 2,44 Sí, de alto. y eso me hace acordar a un arquero muy chiquito que era el de México, Campos. Sí. Que era porque en general los arqueros, para cubrir 7 Y metros, sí. son tipos altos. Y en México, que hasta los 90 jugó, está el arquerito, le decían el Sí. arquerito. Que era No era mal chiquitito. arquero igual. No, un gran arquero. Y bueno, nada, un arquero petizo cubriendo el arco. Y ¿de dónde sale esa medida tan rara? ¿Por qué 2 metros 44 y no 2 metros 40? ¿Por qué 7 metros 32, no 7 metros? Es una medida estipulada por algo, hay una Claro. lógica. Bueno, pensemos de que el fútbol es, digamos, tal como lo conocemos, es inglés. Y ellos que usan la pulgada, usan el pie, usan la yarda. Y para que tengamos una noción, una pulgada son 2,54 centímetros. Y cuando lo convertimos al sistema métrico decimal es que nos dan esas medidas. Ok. ¿Está bien? Después podemos ver cuáles son los campos de juego, que es lo que veníamos hablando al principio, los campos de juego más grandes. Ahora los más grandes de la Argentina. El campo de juego más grande de la Argentina A es ver. el del Club Atlético Qué interesante. San Lorenzo de Almagro. ¿Sabes qué? Es una cancha que Huracán le ganó una sola vez. Es tan grande que yo creo que si no estás acostumbrado, tiene diferencia el local. ¿Cuánto mide la de San Lorenzo? A ver, poneme la plaquita. Gracias. 110 por 70. Es enorme. Después viene la de River, 105 por 70, la de Racing también, y la de Boca está entre las más chicas dentro de los más grandes, digamos. ¿La Huracán no me la trajiste? No te traje la Huracán, ¿por qué habría de hacerlo? Porque yo quiero saber cuánto mide la Tendría que haberlo hecho, ¿no? Esto es 105 por 65 la de Boca, ¿no? Sí, correcto. Bien. Fíjate, ahí tenés. Pero estamos hablando, claro, de 500 metros cuadrados entre la más chica y la más grande. La de San Lorenzo es enorme. Es enorme. Y de ahí lo importante que es el reconocimiento inicial, que es algo que, te cuento, los agrimensores también hacemos. Cuando vamos a medir, nos tomamos un tiempito. Claro. Digamos, hay un porcentaje. ¿Lo del medís tiempo que vamos a cómo lo medir. miden ustedes? ¿Con metro? ¿Con- Y ahora vamos a ver cómo se mide eso, porque vos tenés que respetar escuadras, alineaciones. Claro. Entonces- Tiene una lógica. ¿Tenemos los más pequeños? No tenemos lo más pequeño. La más chiquita es la de Argentino Junior. Sí. Te voy a contar una historia, y de hecho vos te adelantaste un poquito. La de Liniers. La de Liniers, el Club Social y Escuchen esto Deportivo. porque es impresionante. El Club Social y Deportivo Liniers, que fue fundado en la década del 30, y en el año 48 consigue un terreno y se construye un estadio. ¿Sí? Un estadio Se construye un estadio para... ¿no? Pero Sí. un estadio al Claro. fin. El Club Social y Deportivo Liniers juega en la B Metropolitana. Ahora que está en la sería B la Metro. tercera división, que
Veníamos Ahí hablando está, de los mirá. problemas que tienen muchas veces los clubes que tienen que ir a menos. Bueno, hay muchos equipos de la B Metropolitana, y esto lo sé por un colega que también fue en su momento comisión directiva de excursionistas. Me cuenta que cuando estaban en la B Metropolitana y a punto de ascender a la B Nacional, y la verdad que se les complicaba ascender a la B Nacional porque No, es un tema presupuestario. O sea, tenían que... presupuestario de contratos. Sí. La guita a la tele del Nacional B no te llega a cubrir absolutamente nada. No, como primera es distinto porque de Nacional B a primera el saldo cualitativo de guita es un montón, no de la B al Nacional B, pero sí en los contratos de los jugadores. Claro, y de repente ellos tienen que jugar con gente que está en Pilar, como muy lejos, pero si ascienden tienen que irse a Jujuy. No, a no, jugar. tremendo. Pero bueno, está sobre una categoría de primera. Claro, entonces estaban los dirigentes Que sí, que no, cortando que sí, que clavos, no. qué sé yo, que no, y los jugadores que quieren ganar. ¿Qué te parece? Y bueno, así se da. Y bueno, ¿Cuál es la particularidad de la cancha de Liniers? Que ahí la estamos viendo. Primero, la cancha de Liniers consigue un terreno en la General Paz y Gaona, ¿sí? Sí. Y construye ahí el estadio. Y lo tiene el estadio hasta la década del 60. Pero resulta que en realidad a esas tierras se le habían prestado unas monjas. Eso era de un convento. Entonces de la una tiene que congregación devolver. Entonces la monja le dijeron, no, bueno, que devolveme la tierra, y los tipos se quedaron sin cancha. Y los de San Lorenzo sabemos lo que es Lo que es eso, quedarse sin cancha, sabemos sí. cómo duele quedarse sin cancha. Y se quedaron sin cancha desde el año 68, ¿sí? Desde la década del 60, hasta el año 87, es decir, más de 20 años casi, ¿no? En el 87 consiguen este terreno que ¿dónde Consiguen es? otro terreno en San Justo, cerca de... Yo estuve en la cancha. Cerca de la estación Villegas, y ahí es donde construyen. Y bueno, se da una particularidad porque ellos quieren seguir, se quieren mostrar creo que la lámina 4 que traje, ellos siguen una línea y no se dan cuenta que las líneas están en falsa escuadra. Pero ¿quién se equivoca ahí? Pues ¿sabes qué es lo que tiene la cancha? Claro. Un arco está de un lado. Está- Eso, mirá. Claro. Están torcidos los arcos. Lo- Están terrible. o sea, es una locura. Estuvieron así con la cancha torcida. De hecho, la cancha torcida, la topadora del oeste, le dicen a Liniers. Pero sigue estando torcida. No. ¿Ah, la arreglaron? Bueno, ¿qué sucedió? Ellos, a ver, los locales sabían que la cancha estaba torcida. Era un secreto a voces. Le decían, che, ¿ustedes tienen la cancha torcida? No, ¿cómo va a tener la cancha? Pues, a ver, si yo conozco mi campo de juego, me sirve. Sí, claro. Claro, Pero yo por la favor. última vez que fui estaba torcida. Habrá sido hace unos 10 años. Tuvieron la cancha torcida y en falsa escuadra hasta el año 2016. Ah, bueno, viste, pará, yo habría ido en el 2014. Y claro, ya en el 2016 la gente agarraba el Google Earth, digamos, las imágenes, Sí, digamos, claro. cualquier plataforma. Escuchame, podés loco, mirar. esto no, era increíble porque Ya. mirabas el arco y no lo veías. Estaba un arco acá y el otro estaba allá. Era Claro, una es cosa imposible. rarísima. Claro, y así fue como en el 2016 contrataron un agrimensor, porque la AFA los intimó a poner, digamos, Sí, ponete las pilas. la cancha en regla. ¿A quién contrataron? No voy a decir a quién contrataron. A un colega tuyo. Sí, y bueno, digamos, hicieron la demarcación como... Y ahora la cancha está en ahora, cuadra. Exactamente, desde casi 10 años que la cancha cumple. ¿Cómo lo hizo? Bueno, yo les cuento cómo lo hizo mi colega. Hay un instrumento que se llama estación total. Estación total. Exactamente. Que en realidad es la integración de distintos instrumentos. Uno de ellos es el teodolito. ¿El tío Dolito? Ah, mira. Vamos a hablar más en profundidad de los... Va con ese instrumentos aparato que estás viendo ahí. Exactamente. Y con esos colores también. Sí, pero ¿por qué está el escudo de San Lorenzo? Y porque es mi estación Es una total. joda, ¿no? Y No, yo no, a no. mi estación Pero- total la pinto con los colores Ah, que me mirá, gustan. mirá, ¿Pero mirá. no te diste cuenta que la tarjeta era toda azul y rojo? Sí, claro. Pero yo no tengo problema con los hinchas de San Lorenzo. Y bueno, la estación total es un teodolito. ¿Y qué es un teodolito? Y el teodolito te va a medir ángulos. Y además, ¿Qué te ríes, ¿qué Mario? tiene? Si no me dicen, no tengo idea que es azul, por eso me dio risa. Ah, Pero este hijo de porque- puta daltónico. Pero no, si es tú- verdad, por eso me No, reí. Mario Solís es chileno, daltónico. Claro, si no ¿Pero qué dice tiene que ver? Aguilir- ¿Cómo lo No, porque yo- ¿Cómo lo juntás? Es yo- chileno y daltónico. Es chileno, Claro, chileno, chileno y daltónico. La Tiene clasificación. Las 7 plagas de Egipto. chileno y Son daltónico. Pero ser daltónico no es malo, perdóname, no es un pecado Ser tampoco. chileno sí. Ser chileno sí, pero ser daltónico no. No, Ser no chileno. confundamos las cosas. Esto se va el Chile no te van a dejar No te entrar. van a dejar boludo. entrar en Chile. Hace rato ya que Mario. estoy relegado acá a la Argentina, así que. Es chileno, pero nadie es perfecto. Y bueno, además de tener
un teodolito que mide ángulos también tiene un distanciómetro láser que mide distancia. Entonces, si nosotros tenemos ángulos y distancias, Pero esto lo llevas al lugar. sí, se monta en un trípode. Ah, ok, digamos, ok. Hay toda una operación para realizarlo. Y si tenemos ángulos y distancias, podemos determinar un sistema de referencia cartesiano como el que nos enseñaron en la secundaria. Ustedes tienen que la estudiar de X. verdad, ¿no? Para ser ingenieros Y agrimensores. bueno, tenemos que ir Hay a la que estudiar facultad. los- Pero ahora la estación total te dice todo, Diego. Está bien, pero la tenés que saber usar. La Claro, hay que total. saber usarla, saber interpretar los datos que nos Muy bien, nos me arrojan. encanta. ¿No Y se así puede es como- traer la estación total? ¿Por qué no te ¿Cómo? traes un día a la estación Quiero- total? ¿Puedo traer un día ¿La de podés estación traer? Me total? encanta. Dale. Me apasiona el tema de este laburo y llevado al fútbol es bárbaro porque... La cancha es Porque uno cuando va a la espectacular. cancha, a mí lo primero que me llama cuando, no sé, yo tenía en una época, me encantaba conocer canchas y dos cosas me fijaba. Las tribunas, la capacidad y el campo de juego. Claro. Qué grande, qué chico, che, pero o sea, vos vas a la cancha argentina y decís, pero es una cajita de zapatos, no digo faltando el respeto. El campo de juego es chico. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que pasa, La claro, de una cosa es Riestra, el campo de juego El Riestra es al chico. frente nuestro está Bueno. nuestro Sí, vecino. de hecho se veía el partido Sí. con Boca, se veía la cancha de San Lorenzo Claro. al fondo está- en la cancha de sí. Riestra. De hecho, si San Lorenzo sigue yéndole tan mal, el clásico Huracán pasa a Riestra. Bueno, estamos acostumbrados a tener clásicos que no están a la altura de... Así Muy que bien. no sería ¿Cómo un se problema. comunica la gente con el ingeniero Facundo de Pablo? Se puede comunicar llamándome al 116 Poneme el número en pantalla. 521 Ahí lo tenés, mirá. 116-521-1193. 1193. Facu, la verdad, me encanta. Ahí estaba la estación total. Ahí está la mirá. estación total. Me encanta Arriba con el porque trípode. cómo o sea, realmente me resultó todas tus columnas me parecen interesantísimas. ¿Cómo combinás? Porque ingenieros más y es un plomo. Hay que ponerle... Son aburridos, ¿no? Son aburridos, ingeniero. Por lo general, no es tu caso. Un día te voy a armar toda una columna de los distintos equipos, no solamente la estación total. Nosotros usamos muchísima tecnología y te voy a armar una columna de toda la tecnología que utilizamos, todo el No, instrumental que es que espectacular, utilizamos. porque aparte todo el mundo habla de metro cuadrado. Sí. No, 50 metros, 30. Y es una cosa. Yo nunca tuve idea de nada hasta que te conocí y ahora entiendo bastante de cómo se mide esto. Un placer, viejo. Para mí también, Me muchísimas alegra verte. gracias. Muy bien, atención. Mario, Dígame. me mata cómo le quedas a la mesa, no te puedo ver.